Diga, mis hermanos y amigos, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Nos reunimos para honrar y glorificar su santo nombre al Señor, ¿verdad? Amén. Las alabanzas, mis hermanos, son las expresiones de amor hacia Dios, ¿verdad? Así de que le hemos alabado y glorificado, y ahora entraremos en su bendita palabra, en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Amén. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esto, conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aleluya. Vamos a orar. Precioso Dios y bueno, Dios, Padre glorioso, gracias por tu palabra, Señor, Sí, Señor. tu perfecta voluntad, tu autoridad, Señor, Sí, en el cual, gracias, Señor, tú te mueves en cada vida y en cada corazón. Sí, Señor. En esta hora, Señor, pedimos, Señor, que seas tú a través de tu bendita palabra y el poder del Espíritu Santo, que edifiques a tu iglesia, que edifiques a cada uno de nosotros, Señor. Transfórmanos, Padre Celestial, que el hombre carnal vaya, Señor, envejeciendo, pero el espiritual se vaya fortaleciendo en Jesucristo, Señor, que al fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de nuestro Señor. Padre Celestial, haznos útiles para tu reino. Haznos útiles, Señor, Padre Celestial, mientras estamos en esta tierra, Señor, seamos instrumentos para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. Seas tú, Señor, edificándonos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, con poder y autoridad, Señor. Que no seamos el mismo hombre de ayer, sino que cada día, Señor, seamos conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. El tema de este mensaje, mis hermanos, es: Iglesia, es tiempo de levantarnos del sueño. Es tiempo, mis hermanos, en la vida, mis hermanos, las cosas suceden no simplemente porque quieran suceder, son resultado de las cosas, de las decisiones que el ser humano toma. Y si no, vamos a ver que las cosas pasan o se ven pasar, pero el propósito es que nosotros estemos dentro de la voluntad del Señor. Amén. El apóstol Pablo, como hablaba, mis hermanos, a la iglesia en Roma, no estaba hablando a inconversos, estaba hablando a personas que habían conocido la palabra del Señor. Tanto sabían, mis hermanos, cristianos judíos, como también gentiles, prosélitos que llegaban de otras ciudades a escuchar el mensaje, mis hermanos. Y a veces hay un concepto en nosotros que a veces queremos estar en la verdad, mis hermanos, pero Jesucristo es la única verdad. Amén. O a veces creemos que el pertenecer a un grupo o a una religión, como se le dice generalmente, o a un concilio, mis hermanos, es que somos parte del reino del Señor. La Biblia dice de que si no hemos nacido de nuevo no podemos ver el reino de Dios, dice Juan en el capítulo 3, ¿verdad? Le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver o entrar en el reino de Dios, que es una relación. Pues, mis hermanos, el apóstol Pablo le decía a la iglesia: recuérdese que la etapa de nosotros, la vida de los seres humanos y los cristianos, es la etapa de nacer, la etapa de alimentación, la etapa de crecimiento, la etapa de formación. Pero vemos de que llega un momento cuando ya somos adultos y nos toca tomar decisiones por nosotros mismos. A veces los jóvenes creen que están listos para salir al mundo, pero si no tienen la manera que les enseñaron correcto, se les va a hacer difícil. Pero vemos de que él enseñaba acá a la iglesia de que es tiempo de que la iglesia tomara la autoridad de la palabra del Señor, tomara el compromiso, porque la iglesia se estaba acomodando. Como quien dice, sabemos los rudimentos, sabemos los mandamientos, tenemos conocimiento, pero hasta ahí que ellos creían que era suficiente. Y el apóstol Pablo le dice: y esto,
O sea, algo certero, algo seguro, algo, mis hermanos, imperativo, dice, conociendo el tiempo. Es importante, mis hermanos, conocer los tiempos en los que vivimos. Si hablamos en lo literal o general que vivimos en esos tiempos, ¿qué hacemos primeramente antes usted y yo de salir? En este país muchos se acostumbran, miramos el estado del tiempo, ¿verdad? Y depende del estado del tiempo, así es la ropa que nos vamos a poner. ¿Por qué? Para poder soportar las inclemencias del estado del tiempo. Pues nosotros como hijos del Señor, mis hermanos, dice la Biblia de que somos hijos de Dios y verdaderamente necesitamos vestirnos conforme a los tiempos que estamos viviendo. Y no tiempos físicos, mis hermanos, no comparándolos como los demás que no conocen al Señor, sino con la vestidura del poder de Dios, con la vestidura del Espíritu Santo, con la vestidura de la palabra del Señor, dice, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos, mis hermanos. El levantarnos quiere decir poner acción. La iglesia de Cristo estaba cayendo en un conformismo, en una comodidad, mis hermanos, relajados sabiendo de que, como quien dice, la salvación ya la tenemos. Sobre todo el peligro que hay hoy en día, mis hermanos, de las enseñanzas salvo, siempre salvo. Mis hermanos, la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Más el que no, mis hermanos. ¿Por qué? Porque aún la salvación, mis hermanos, no depende de nosotros, sino de la obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, la cual debemos de cuidar con temor y temblor. Amén. Así es que dice, es tiempo de levantarnos, mis hermanos. El levantarse es estar en acción, mis hermanos. El sentido de levantarse porque estamos cómodos, intumidos y estamos detenidos y necesitamos avanzar, mis hermanos, como iglesia de Cristo. Sabemos mucho y hemos aprendido que Jesucristo vendrá por una iglesia sin manchas y arrugas, que estemos preparados esperando al Señor. Pero si el apóstol Pablo está diciendo ahora acá que es tiempo de levantarnos, la iglesia había caído en un enfriamiento espiritual y de buscar del Señor. Y en general, mis hermanos, en general la iglesia de Cristo, no importa a qué iglesia vayamos o asistamos, Satanás está poniendo un enfriamiento espiritual en la persona, donde ir a la iglesia ya es un costumbre, ya es como un club, mis hermanos, de donde compartimos, y verdaderamente ya no hay ese amor, esa reverencia y ese temor hacia Dios. Entonces Pablo motivaba y a la iglesia que se levantaran, dice, es hora de levantarnos del sueño, mis hermanos. El estar dormido, usted sabe que el que está dormido, cualquier cosa le puede pasar, se lo roban, se lo llevan, hacen cualquier cosa y él no sabe lo que está pasando. Entonces la iglesia de Jesucristo, el Señor no la levantó, ¿para qué? Para que durmieran, sino que le dijo a los discípulos en San Mateo 28, 18, dice, y recibiréis poder, dijo, toda potestad me es dada, dijo, los cielos y en la tierra. Y en Hechos 1:8 dijo, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, para predicar el Evangelio de Dios, mis hermanos. Entonces usted y yo predicamos el Evangelio de Cristo de muchas maneras, no solo frente a un púlpito en la iglesia, sino que el mayor mensaje o testimonio de Cristo que usted y yo podemos dar es nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de dirigirnos, mis hermanos. Entonces es hora de levantarnos de esa comodidad, de ese sueño, creer que nosotros ya lo tenemos todo hecho, cuando hay muchas almas que necesitan conocer a Cristo como Señor y Salvador. Entonces levantarnos del sueño, mis hermanos. Recuérdense que la palabra del Señor, hay una historia muy importante y hermosa cuando Jesús hablaba en San Mateo 25, casi la mayoría del capítulo habla el ejemplo de las 10 vírgenes, ¿verdad? Comparando a la iglesia donde habían 5 prudentes y 5 insensatas, mis hermanos. Entonces vemos de que el adormecimiento es cuando nosotros verdaderamente nos descuidamos de lo que tenemos que hacer y nos volvemos pensando de que ahora en día, mis hermanos, hay muchos que creen que de repente el Señor ya no va a venir. Pero la Biblia dice que el Señor no retarda su promesa de venida como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es compasivo y misericordioso, pero va a venir por cada uno de nosotros. Recuérdense que en las 10 vírgenes dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? Que las prudentes consiguieron consigo aceite en sus lámparas y en su vasija, pero vemos de que las insensatas, las necias, no hicieron lo mismo, sino que verdaderamente dicen en el versículo, mis hermanos, dice 3, dice del capítulo 25, las insensatas tomando sus lámparas,
lámparas no tomaron consigo aceites, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el aceite? La llenura del Espíritu Santo. Para que seamos llenos del Espíritu Santo, necesitamos buscar la presencia del Señor. Necesitamos la presencia del Señor. Y en el versículo 13 de este mismo capítulo, Jesús dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, la iglesia necesitamos estar despiertos, mis hermanos. Pero vemos de que es importante estar preparados delante del Señor. Porque si no tomamos las lámparas, no tomamos la llenura del Espíritu Santo, estamos expuestos a andar en tiniebla. Qué feo es andar donde no hay luz, mis hermanos. Sobre todo en estos tiempos de la modernidad que ha entrado. ¿Qué sucede cuando se va la luz? No funciona nada, no funciona. Entonces, ¿cómo podemos decir que los hijos de Dios estamos funcionando cuando verdaderamente el Espíritu Santo no está en nuestra vida, mis hermanos? Así es que las prudentes tomaron consigo responsabilidad de su vida cristiana, mis hermanos. Entonces nosotros necesitamos que seamos prudentes, mis hermanos. Y entonces, que dice en el versículo 5 de este mismo capítulo, que dice tardándose el esposo, dice cabecearon y se durmieron. Ahí es el peligro, quiere decir el estar cómodo, el estar conforme, mis hermanos. El estar descuidado es cuando viene el sueño, cuando damos las cosas por hecho y que no hay nada que hacer, cuando hay muchas cosas que hacer, mis hermanos. Y si yo estoy dormido, estoy indefenso, no puedo hacer nada en contra, o sea, para defenderme a mí mismo, ¿cómo voy a poder ayudar a otros que están necesitados del amor del Señor? O aquel hermano que está descuidado, el hermano que está durmiendo, aquel hermano que, mis hermanos, no está enfocado en las cosas del Señor. Necesitamos estar despiertos. Así que necesitamos velar, porque el que duerme no puede estar velando. ¿Estamos velando o estamos durmiendo? No podemos hacer las dos cosas. Entonces vemos de que el ejemplo es de que la iglesia necesita estar despierta. Amén. Despierta, mis hermanos, porque Cristo viene. Despierta en el mensaje que escuchamos, despierta en lo que nos enseñan, despierta en lo que la gente cree, y tener la convicción de que usted y yo somos hijos del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Y que confiamos en su palabra, y su palabra nos hace libres, mis hermanos. Amén. Así que es bien importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor. También, mis hermanos, el mismo San Mateo capítulo 24 en el verso 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿A qué Señor usted y yo esperamos, mis hermanos? Y otra cosa bien importante, mis hermanos, que la iglesia ahora en día, quizás la mayoría de cristianos nos preguntan o les preguntamos, ¿usted espera al Señor? Pero sucede de que usted le ve la manera de vivir y eso no dice que está esperando al Señor. Amén. Escuchábamos ahora mismo de alguien que quería venir para acá, tenía sus maletas listas, ¿verdad? Cuando queremos viajar, el que va a viajar está listo. ¿Se da cuenta? Cuando uno era niño y le decían, te vamos a llevar a tal lugar, uno ni dormía, ¿verdad? Amén. Listo, ¿qué tal pensando? Dice, si pasan a la hora y yo estoy dormido y no me llevan. Y sucedía que al final se salía durmiendo uno, ¿verdad? Y gracias a Dios nos despertaban, pero que espiritualmente no nos vaya a pasar eso, ¿verdad? Amén. Entonces, mis hermanos, la iglesia necesita estar despierta en la presencia del Señor. Así es de que necesitamos estar despiertos para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida y glorifiquemos su santo nombre. Primera Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acercan. Sed pues prudentes, sobrios y velad en oración, mis hermanos. Amén, es importante, miren, conocer la palabra del Señor, porque a veces tenemos las Biblias hermosas, mis hermanos. Ahora en día tenemos la bendición que en muchas casas no solo tenemos una, tenemos varias, pero no conocemos la palabra del Señor, mis hermanos. Quizás ni en defensa propia, para defendernos, aunque la palabra del Señor no necesita ser defendida. Esta sería la manera, si alguien nos preguntara ahora mismo, si tú crees que vas a ir para el cielo con el Señor, ¿cuál es la manera? ¿Qué tienes que hacer para estar preparado? No sabemos explicar. Entonces la palabra del Señor, mis hermanos, dice que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces Amén. Este versículo es bien poderoso porque dice que las cosas se están acabando, más el fin de todas las cosas se acercan. Ser pues prudente, que es la palabra prudente, mis hermanos.
hasta en la manera de hablar, en la manera como nos comportamos, cómo nos dirigimos a las demás personas. Sed prudentes y velad en oración. ¿Con quién? Con el Señor hablamos en oración también, mis hermanos. Es poderosa la palabra del Señor, pero vemos que por eso el apóstol Pablo les seguía a ellos exhortando en la lectura principal que leímos, que eso es bien importante, mis hermanos, porque es donde Dios se revela a través del apóstol Pablo, donde está enseñando de que había que despertarse del sueño que estaban pasando, y la iglesia necesitamos estar despiertos, mis hermanos, en el poder del Espíritu de Dios, porque la obra del Señor, recuérdense, mis hermanos, de que Dios sigue obrando en cada uno de nosotros, en cada momento. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos, en el mismo capítulo que leímos, en el capítulo 13, versículo 11, de que ya es tiempo de levantarnos del sueño en el cual estamos, mis hermanos. La iglesia no podemos estar dormidas. La iglesia necesitamos estar despierta, intercediendo los unos por los otros. Y dice el sueño, porque ahora está más cerca la salvación que cuando creímos. Y mire, ¿cuándo el apóstol Pablo dijo eso? Mucho más de 2000 años. O sea que si en aquel tiempo estaba más cerca, para nosotros está más cerca todavía. Amén. Entonces no podemos estar jugando, no que ahora sí soy cristiano, mañana no soy cristiano, o mirando, sino que miremos las señales de los tiempos y todo lo que está pasando. Principios de dolores, guerra, mis hermanos, hambre, pestilencia. Antes escuchamos, pero ¿qué es una pestilencia? Cuando yo era niño, mire todo eso lo que pasó, lo del COVID, son pestilencias. Amén. Y el Señor nos ha salvado, no solo espiritualmente nos ofrece salvación, sino que físicamente nos ha salvado, para que veamos que la palabra se está cumpliendo y que se cumple en nuestra vida, y que nosotros seamos el resultado de victoria de lo que Él hizo, y no que seamos el resultado de vergüenza de que verdaderamente la palabra del Señor no se cumplió en nuestra vida. No es porque la palabra de Dios no se cumpla, sino porque nosotros no la tomamos en serio. Así es de que nosotros cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Dice, más que cuando creímos. Verso 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Jesús dijo en una ocasión, dijo, mientras el día dura, dice, mi Padre y yo trabajamos, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y la noche es significado de dolor, de vergüenza, de tristeza, mis hermanos. En la noche nadie puede hacer nada. En la noche solo andan los malos. En la noche solo andan los que hacen las cosas negativas, mis hermanos, las cosas perversas. Y significado de noche, mis hermanos, es tiempo de dolor, tiempo de angustia, la cual quizás usted y yo no hemos vivido. Entonces la iglesia, pero nosotros que andamos en el luz, dice que no somos hijos de luz, de tinieblas, sino hijos de luz. Porque en el Salmo 149 dice que a Dios le da lo mismo la luz que la oscuridad, porque Él es Dios de gloria y de luz, y como iglesia en ella estamos, mis hermanos. Amén. Y dice, la noche está avanzada, el día se acerca, o sea, el día de Cristo se acerca, y antes que Él desechemos pues las obras de las tinieblas, aquellas cosas que nos alejan del Señor, mis hermanos, aquellas cosas que escuchamos, aquellas cosas que vemos, aquellas cosas que practicamos, aquellas cosas que nos roban el gozo, mis hermanos. En la tristeza, Señor, espíritu de tristeza, en el nombre de Jesús rechacemos toda tristeza y se vaya. En el nombre de Jesús, Señor, todo ataque de pánico, mis hermanos, o de estrés, todo lo que está sucediendo ahora, en el nombre de Jesús se vaya, lo desechamos. Pues dice, las obras de las tinieblas, Satanás, eso es su trabajo, atacar, perturbar al ser humano, y sobre cuanto a la iglesia de Cristo. Satanás, mis hermanos, ¿cómo quiere destruir a la iglesia? Que la iglesia esté no en acuerdos, no en desacuerdo, trayendo guerras, conflictos dentro del pueblo del Señor. Pero nosotros tenemos que desechar, conocer cuáles son las artimañas del diablo y rechazarlas en el nombre de Jesús, desechando las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de luz, mis hermanos. Recuerden la armadura en Efesios 6, del verso 10 en adelante, el yelmo de la salvación, ¿no? Entonces vemos que también dice el calzado del presto del evangelio, mis hermanos, el cinto también, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Necesitamos estar preparados, mis hermanos, con las armas de luz, que es el Espíritu Santo, en la bendita palabra del Señor. ¿Y qué sucede si ya estamos equipados? Si ya estamos preparados, ¿cuál es el siguiente paso? Dice en el 13, andemos como de día honestamente, en la verdad. Que no hagamos cosas que nos avergüencen.
Porque antes cuando era niño decía mi padre y mi madre, dice, cuando salgan compórtense bien, porque si no, qué vergüenza, van a decir que son hijos de cristianos y andan haciendo cosas que no deben de ser. Entonces usted y yo no somos hijos de tinieblas ni hijos de vergüenza, sino que hijos de verdad y de libertad en Cristo Jesús. Que aunque el mundo no le guste, pero que tenga que decir, allí va un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Y por qué? No porque es perfecto, sino porque es íntegro, que es lo más hermoso, mis hermanos. Que si es y es, así son las cosas, mis hermanos. Íntegro en todo lugar y en todo momento. Así es de que andemos como de día, quiere decir en la verdad, en la honestidad, en la santidad, en el gozo, en la alegría, es honestamente. Que lo que usted y yo hagamos, mis hermanos, no nos avergüence de nadie. Si no nos avergoncemos de nada, ¿por qué? Porque estamos haciendo lo correcto. Y si el diablo se enoja, pues no importa. Pero usted y yo hemos decidido seguir a Cristo. Dice honestamente como no día. Dice, no con glotonerías y tantas cosas. Porque somos seres humanos, mis hermanos. Y el ser humano estamos tentados a muchas cosas. A caer en la práctica de cosas que nos desvían del propósito de Dios en nuestra vida. Que no seamos instrumentos de alabanza, de adoración y de alabanza y de exaltación a nuestro Dios, y tanta necesidad que hay no solo dentro del pueblo de Dios, sino en el mundo que se pierde, mis hermanos, que sean libres del pecado, que sean libres de diferentes enfermedades, que sean libres de poderes demoníacos, que sean levantados en contra para destruir a los seres humanos. Y si usted y yo no estamos listos ni para irnos, no vamos a estar listos ni para ayudar a nadie, mis hermanos. Entonces la iglesia de Cristo necesitamos estar despierta, mis hermanos. Entonces debemos estar despierta, dice, no en lujuria, no en lascivia, no en contiendas, ni envidia. Mire, mis hermanos, y cuántas historias no hemos escuchado de envidia, supuestamente entre el pueblo del Señor. Entonces no somos pueblo del Señor, somos enemigos del Señor. Yo no puedo decir que amo al Señor, que soy amigo del Señor, pero aborrezco a un hermano o una hermana. No hay esa comunión, porque la luz con las tinieblas no tiene ninguna comunión. Así es de que nosotros comenzamos de aquí hacia arriba, mis hermanos. Nos amamos los unos a los otros porque amamos al Señor. Entonces es el mandamiento y la promesa, no en contienda, mis hermanos. La palabra del Señor no es para contendar. La palabra del Señor no es para atacarla. La palabra del Señor es para que nos alimentemos con ella, con himnos espirituales, con cántico, con salmo, alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero eso va a suceder cuando usted y yo estemos vestidos del Señor Jesucristo, con la presencia del Espíritu Santo. Esta carne se me someterá, mis hermanos. Esta carne se someterá al poder de su palabra, al poder del Espíritu Santo. Si no, dice, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No le demos que complazcamos a la carne, mis hermanos, a cosas que a Dios no le van a agradar. Usted sabe que el ser humano que ama a otro ser humano, cuando le ama, ¿cuál es la muestra de amor? No hace cosas que le vayan a afectar a esa persona. Así es de que si nosotros amamos a Dios, no vamos a hacer cosas que no le desagraden a Dios, sino que al contrario, que le agraden al Señor, mis hermanos. Amén. Vamos a ir al libro de Santiago capítulo 5. Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 15 al 18, mis hermanos. Santiago 5. Del Santiago 5, vamos a leer del versículo 15 al 18. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, mis hermanos. Santiago 5, del 15 al 18. Dice la palabra del Señor. El Señor. No, perdón, Efesios 5, mis hermanos. Efesios 5. No me da la cita. Efesios 5, mis hermanos, del 15 al 18. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Y dice la palabra así: mirad pues con diligencia, dice, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Somos hijos del pueblo del Señor, debemos de ser sabios, mis hermanos. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Hermanos, si los días son malos, quiere decir que la maldad se ha multiplicado de una manera que usted y yo tenemos que cuidarnos. Los días son malos, pero que sean malos los demás, pero usted y yo no seamos los malos. Nosotros seamos de los buenos, de los que estamos para salvación y para llevar a otros esperanza, porque los días son malos, dice verso 17. Por tanto, no seáis insensato otra vez. Insensato que ir necio, descuidado, creyendo que uno se la sabe. No, mis hermanos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de la cual sea la voluntad del Señor. El Señor quiere que seamos entendidos, mis hermanos, prudentes en su palabra. Qué hermoso. Y dice el 18, y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. Así es que ninguna arma esa que el enemigo quiere contraatacar contra nosotros sea instrumento para nosotros, sino que nosotros llenos del poder del Espíritu Santo, sino que con diligencia quiere el estar prudente. Lo contrario de la diligencia es la negligencia, mis hermanos. El que es negligente le pasa de todo. La palabra del Señor dice que el entendido de lejos ve el mal y se aparta. Pero el que no es sabio, mis hermanos, pasa por el mal y lo recibe. Pero usted y yo somos de los entendidos, no somos de los desentendidos, mis hermanos. Usted y yo somos de los sabios y no de los necios. Usted y yo somos de los prudentes y no de los imprudentes, mis hermanos. Así es de que, y usted y yo nos llenamos de la presencia del Señor. Así es de que vemos de que necesitamos llenarlo de su presencia y mirar que estemos despiertos. No mirando hacia atrás ni a los lados, mis hermanos, sino honrando y glorificando al Señor en todo momento y en todo lugar. Primera Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velados, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda en derredor, buscando a quien devorar. ¿Y a quien devorar? A los hijos del Señor, mis hermanos. No al que no le ha conocido a Dios, sino a los hijos del Señor, al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor. Satanás sabe que él ya no tiene perdón, para él no hay arrepentimiento, para él no hay ni segundo ni primer chance, nada, mis hermanos. Pero él sabe de que usted y yo sí tenemos esa esperanza. Usted y yo, Cristo nos ofreció la vida eterna cuando murió en la cruz del Calvario, mis hermanos, y resucitó y está sentada a la diestra de los padres. Así es que necesitamos estar fortalecidos en la fe del Señor, que es para vida eterna. Así es de que vemos de que necesitamos, dice Mateo 24:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, mis hermanos. Entonces necesitamos, aquí están toda la armadura que necesitamos nosotros, y no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Como ya tenemos el armamento que necesita el pueblo del Señor para destruir cualquier obra del enemigo, mis hermanos. Pero recuerden, necesitamos equiparnos, porque cuando los discípulos no pudieron expulsar el espíritu de aquel joven que dijo Jesús, los que llevaron a ese joven se quejaron con Jesús, dijeron los discípulos, no pudieron sacar ese espíritu. Y él dijo, ese solo sale con ayuno y oración. Incluso no los encargó a los discípulos, solo él dijo, dio la regla cómo podía salir. No les dijo por qué ustedes no lo hicieron. No los avergonzó, miren. No los avergonzó, y ustedes porque no, solo dijo con qué se debe de hacer, como decimos por ahí, al buen entendedor pocas palabras, ¿verdad? Entonces dijo, esto solo sale. Entonces dije, ¿y ustedes qué pasó, muchachos? Que están bien enseñados. Y ahora no, digo, esto solo sale con ayuno y oración. Así es de que la palabra del Señor ahora en día para usted y yo es advertencia, mis hermanos. O sea, antes de que sucedan las cosas. Porque ya cuando sucedieron las cosas, no, pero usted y yo estamos avisados antes. Entonces vemos de que aquí en el 26:41 dice, orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne débil, o sea, la carne no quiere nada agradar al Señor. Y mis hermanos, esta carne, sea que la adornemos, la descuidemos, total la carne no nos va a acompañar a la presencia del Señor. Esa volverá a la tierra donde fue tomada. Pero hay un espíritu, un alma que va a estar delante del trono del Señor. Y ojalá se escucha que nos diga, ven buen siervo fiel.
En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de mi Señor. O que diga en el libro abierto, dice fulano de tal, su nombre está escrito pase, porque está escrito con letras de oro, mis hermanos. Aleluya, glorificado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Entonces, y en Pedro 8:5 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, mis hermanos. Que busque, pero que no sea usted y yo, ¿verdad? Que él siga buscando, pero en la iglesia del Señor que estemos fervientes, despiertos, porque ya nos levantamos. Por eso el tema es, iglesia, es tiempo de levantarnos del sueño. Y Efesios 5:18, mis hermanos, dice también un versículo más, dice 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, o sea, pidiendo que sea la voluntad del Señor. Amén. Y velando en todo ello, y velando en ello con todo. Velando con todo, dice, en perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. O sea que como iglesia necesitamos unirnos para que el nombre del Señor sea glorificado. Mis hermanos, usted y yo servimos al Rey de Reyes y Señores, señores. Amén. Al ser más hermoso y sublime, que es por fe, no necesitamos verlo. Y al único que conoce todo, que nos sometamos a Él, nuestra mente y corazón, porque Él lo sabe todo, lo conoce todo. Y lo que usted y yo necesitamos, Él lo tiene. Nada más invocar el nombre del Señor, venir en humildad, porque Él es el vencedor. Y ha vencido, seguirá venciendo, mis hermanos. Amén. Él es creador del cielo y la tierra y todo lo que existe. El miedo, las temores que puedan venir en nuestra vida no vienen del Señor, son ataques del enemigo. En el nombre de Jesús derribamos todo ese argumento que se levanta en contra del conocimiento del pueblo del Señor. Y es tiempo que soltemos, mis hermanos, la lengua para glorificar el nombre del Señor y para que nuestra vida sea testimonio a aquellos que no conocen a Cristo, y que el Señor, quien va a hacer la obra, somos nosotros. Y que no seamos como Jeremías cuando Dios lo llamó, que dijo que era un niño que no sabía qué decir. Y él le dijo, no eres un niño, abre tu boca que yo te la llenaré, como dice. Y el Señor cuando va a usar, no ve la edad si es un niño o tiene tantos años, mis hermanos. Porque en la presencia del Señor todos somos hijos de Dios y Él es quien hace la obra. Mis hermanos, que esta palabra de fe y de fortaleza edifique cada uno de la iglesia. Y si alguno ha estado, mis hermanos y amigos, que va a tener la oportunidad de escuchar este mensaje, la palabra del Señor, si algo te está deteniendo, levántate en el nombre de Jesús, porque Cristo viene pronto, hermano, amigo, hermano, aquel que ha luchado tanto y servido al Señor, pero el enemigo ha puesto una trampa. Levántate en el nombre de Jesús, porque Cristo viene pronto y Él está llamando soldados que estén dispuestos para hacer la obra del Señor. Mi hermano y amigo, también es tiempo que estemos a cuenta, que entreguemos el corazón a Él, para que un día, para que no solo nos gocemos acá, sino que un día ese Cristo que hemos anunciado, que hemos disfrutado en el Espíritu, estemos con Él un día por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga.